Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Seminario de Ingeniería de Sistemas y Computación del día de hoy, viernes 16 de abril. Acabo de iniciar la grabación para que quede registrado todo lo que vamos a conversar en el día de hoy. Debo decirles en primer lugar que vamos a hacer la clase hoy por ahí como hasta las 11:40, 11:45, porque tengo agendada una cita de carácter médico y pues de las instrucciones de la EPS y de las instituciones que tengo que conectarme a esa hora. Entonces, para que lo sepamos de antemano, vamos entonces a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos de una manera eficiente. Permítanme entonces abro la presentación que tenemos prevista para el día de hoy. Voy a cerrar aquí una cantidad de cosas que no necesito. Bien, entonces compartiré mi pantalla a continuación. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Mi saludo cordial a todos ustedes, señores estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, como siempre, que hayan ido avanzando exitosamente en las distintas tareas y actividades de los cursos que tenemos matriculados y pues que todo marche bien en todos los sentidos. Esta es la semana número 10 del semestre, que corresponde a la última semana del segundo corte. Es decir, ya avanzamos, tenemos un poquito más de la mitad. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trayendo de la clase anterior. Yo les había dejado una tarea no entregable, una responsabilidad de que leyeran acerca de algunos de los códigos de representación de información. En la clase anterior estuvimos hablando un poco de las unidades de medida, de las abreviaturas que se usaban en el entorno de los computadores para medir la información, y hablamos de las denominaciones, de la forma como se mide el tamaño de la información, que se mide esencialmente en caracteres, que en términos informáticos, un carácter, que es una letra o un número o un dígito o un símbolo individual, se representa como o se denomina un byte, que es un conjunto de bits, una representación que se hace de acuerdo a una representación especial. Les había pedido que averiguaran un poco sobre eso, pues ahora vamos a hablar de los códigos de representación, de los sistemas de representación interna de los datos y de los sistemas de numeración. Es decir, el objetivo que tenemos para el día de hoy es el de que podamos entender cómo funciona o cómo es, digamos, a nivel de concepto, porque no nos interesa a nivel electrónico o a nivel específico interno dentro de cada componente, pero cómo es el concepto que se usa para transformar la información que manejamos los seres humanos, que la manejamos usando códigos de representación, porque todos usamos un alfabeto y con ese alfabeto construimos palabras y con esas palabras construimos frases, y dependiendo de cómo se ordenen las palabras en las frases, construimos mensajes. Esa información que manejamos con ese código, que es bastante elevado, bastante complejo desde el punto de vista de su estructura. Estamos hablando del idioma, de la gramática, de las reglas de sintaxis, de todos esos elementos idiomáticos que quizás hemos estudiado formalmente en algún momento, pero que los aprendemos a manejar de manera natural cuando aprendemos a hablar, a organizar las frases en sujeto, verbo, predicado, etc. Es todo eso que es externo a los computadores, porque es la forma de comunicarse los seres humanos, que es de muy alto nivel. ¿Cómo esa información puede
introducirse para ser almacenada en una máquina sin tener que usar ese mismo sistema de códigos, porque en la máquina, por ser electrónica, los componentes dentro de la máquina se activan, o sea, son elementos que admiten solamente en la memoria de la máquina, son posiciones en las que se admiten solamente dos valores, o está energizado o está sin energía. O sea, o está en un 1, para representar el estado energizado se representa con un 1, y para representar el estado sin energía se representa con un 0. Entonces, se han desarrollado a lo largo del tiempo sistemas para representar la información, para transformar la información que es útil, que está escrita en un código válido para el ser humano, y representarla en un código que sea, perdón, vamos a quitar esto aquí, que sea entendible para la máquina, pero en la que se pueda traducir a ese código para que la máquina pueda almacenar la información de una manera razonablemente clara. Perdónenme que hubiera aparecido el WhatsApp ahí, pero es que estaba cerrando el tema de la cita médica con la empresa de medicina y me enviaron una respuesta de cierre. Bien, entonces vamos a proceder. Bueno, nuestro foco de trabajo hoy son dos temas. Uno es los sistemas de codificación de información, o lo que se conocen como códigos de entrada y salida de datos. O sea, que son esos sistemas en los cuales se traducen, que se usan internamente en los computadores para traducir lo que yo introduzco por el teclado en códigos binarios y guardarlos en la memoria del computador. Y el otro componente es los sistemas de numeración de posición, o sea, la forma como se representan las cantidades numéricas para hacer operaciones aritméticas entre ellas. Ya sabemos que nosotros usamos un sistema de numeración decimal, lo hemos aprendido desde el principio de nuestra vida, en donde las cantidades numéricas se construyen combinando dígitos, y los dígitos posibles son 10, el del 0 al 9, no hay sino esos 10, no hay menos, no hay más, y cualquier cantidad numérica la podemos expresar, escribir y expresar combinando esos dígitos, y dependiendo de dónde queden los dígitos en la cantidad, los dígitos significan una cosa o significan otra. O sea, el mismo dígito en la primera posición significa unidades, en la tercera significa centenas, unidades, decenas, centenas, mire, dependiendo de dónde coloque yo el dígito, aporta un valor distinto a la cantidad. Ese es el segundo tema de hoy. Porque nosotros usamos un sistema decimal, pero la máquina no, la máquina usa un sistema de numeración binario. Y entonces tenemos que entender cómo funciona eso desde la perspectiva del sistema binario para entender lo que sucede dentro de la máquina. Esta clase es una clase esencialmente informativa. Lo que vamos a ver aquí es necesario saberlo, conocerlo, saber que existe, pero no es una cosa que uno tenga que aprenderse o memorizar, porque pues simplemente lo que tenemos es que saber cómo es que funcionan estos aparatos por dentro. Bueno, entonces empecemos con el primer tema, que es... Sí, dígame. ¿Podría pasar las diapositivas? ¿No las están viendo? O sea, el archivo. Sí, no, o sea, podría pasar el archivo también, al finalizar la clase. Ah, claro, ¿este archivo? El que estoy proyectando. Sí, profe. Permítame, claro que sí, pero de hecho, me parece que ya yo lo tengo subido en Sabio. Permítame, reviso inmediatamente. Bueno. Mira, aquí estoy viendo el curso de Sabio, nuestra página de Sabio, como la veo yo en modo edición. Estamos en la semana que aquí aparece como 11, pero es la 10. Entonces aquí está. Este archivo que dice representación de la información, sistemas de numeración, es un PowerPoint que es el que estoy proyectando. Aquí hay un video que les puse tomado de YouTube, en donde habla cómo el uso de los sistemas de información desde la antigüedad y su uso en lo cotidiano. Es simplemente ilustrativo, complementario, porque me parece que documenta bien el tema.
Pero ya entonces el archivo está, las diapositivas ya están en tu poder. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces miremos. Si usted, por ejemplo, aquí tengo este es un documento que busqué por ahí en Google, es una carta que alguien le escribe a alguien, el señor, mi querido Germán, me alegro, una carta. Entonces, si la vas a meter al computador, pues cada una de las letras que están en la carta o en tu mente, las introduces pulsando una tecla. Esa información tiene que guardarse mientras no la almacenes en el disco duro. Ella, bueno, para poderla almacenar en el disco duro, primero tiene lo que tú escribas, tiene que ir a la memoria del computador. Vamos a hacer una abstracción. Vamos a suponer o a imaginarnos que la memoria del computador es como una cuadrícula en donde cada señal binaria se guarda en una casillita. O sea, cada casillita de estas es un bit, es decir, guarda un 0 o un 1, una señal binaria, energía encendida o energía apagada. Entonces, cada vez que usted escribe una palabra o cada vez que usted pulsa una tecla, cada símbolo, cada letra, cada dígito, cada signo de puntuación, cada pulsación es un carácter y ese carácter entra a la memoria en el equivalente, no entra el carácter como tal porque allá no se escriben las letras árabes, en el alfabeto nuestro, el alfabeto latino, sino que se escriben los códigos binarios que representan a cada letra. O sea, cada computador usa para cada símbolo un código de traducción, o sea, traduce cada carácter en un código binario. Entonces, por ejemplo, si entramos la palabra mi, la M, que está en mayúscula, se representa con estos 8 dígitos. Puse 2 colores aquí para representar la diferencia entre un carácter y el siguiente. M, I. Claro que el computador simplemente cuando tú pulsas la M, él genera la secuencia correspondiente para guardar los 8 bits que corresponden al byte de la letra M mayúscula. Aquí está la letra I. Luego, o sea, quiere decir que este carácter está representado internamente por esta secuencia de 8 bits, pero no se maneja cada bit por separado, se maneja en grupos, mínimo en grupos de A8. O sea, el computador realmente el computador maneja en grupos más grandes, porque dependiendo de la arquitectura de la máquina, el computador manejaba antes grupos de A8 bits, luego de 16, luego de 32, y estos son computadores de 64 bits, que quiere decir que los transportes de información se hacen en grupos de 64 bits como mínimo. O sea, el grupo básico es de 8 caracteres de una vez en paquete. Eso lo podrán ustedes entender o estudiar con más detalle en unos cursos más adelante. Pues aquí lo que nos interesa es que cada letra se traduce en un código binario y se guarda en la memoria. Luego escribimos la palabra querido. Entonces entraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 caracteres, porque el espacio en blanco que hay aquí, para poderlo entrar, hay que pulsar una tecla, y esa tecla es la barra espaciadora, y la barra espaciadora también tiene un equivalente en código. Entonces, querría decir que estos 8 bits que estoy señalando aquí con el cursor son los que corresponden al espacio en blanco, el tercer carácter, y luego la Q, U, E, R, I, D y O. O sea, entonces, y así sucesivamente. No nos vamos a detener ahora en mirar porque cada letra tiene los ceros y los unos en determinado orden. Eso no importa, o por lo menos en este momento no es relevante. Y así, de esa misma forma, cada palabra, cada carácter que tú pulses va entrando a la memoria. Pero entonces se requiere tener un código de traducción, un código binario que traduzca cada letra o cada símbolo en un equivalente binario. Esos son los códigos sobre los que le había pedido leer un poco. Cada uno de ellos, porque hay varios, aunque pues ASCII es el código como más frecuentemente usado y más, digamos, universalmente aceptado como un estándar. En cada uno de ellos lo que se ha hecho es asignarle a cada símbolo un equivalente binario. En general, por cada símbolo se usan 8 bits y con esa metodología, todo lo que tú escribas o todo lo que tú leas de un dispositivo a otro está codificado usando siempre el mismo estándar. Si no fuera así, como era al principio de los computadores, cada fabricante tenía su propio código
entonces un computador no se entendía con otro porque internamente la representación de los datos obedecía a distintos alfabetos o a distintos sistemas de codificación. Hoy en día pues hay compatibilidad general porque a lo largo del tiempo se hizo evidente la necesidad de que todas las máquinas tuvieran el mismo estándar de representación interna de los datos para poder transportar información de una a otra. En mi vida yo alcancé a conocer computadores en los que al trabajar una cosa en un computador y pasarla al otro computador, el otro computador no la entendía porque su sistema operativo era distinto y su sistema interno de representación de los datos era diferente, entonces ni siquiera era capaz de leer los archivos. Después eso se unificó, aparecieron sistemas operativos estándar como Unix, como Windows, como el OS, que el OS de Mac siempre había estado separado un poco y ya en los últimos años, en las últimas décadas, pues se ha ido compatibilizando, aunque no hay una transparencia absoluta 100%, pues ya se pueden entender bien en la mayoría de los casos. Entonces, hubo o existe, pero sobre todo en los primeros años de los computadores grandes de IBM, hubo el código ABCDIC, que era el código decimal, código de intercambio decimal en binario extendido. Esto que estoy mostrando aquí, pues es un ejemplo, nada más, una partecita. Entonces, a cada carácter se le asignaba un conjunto de una combinación de bits que son diferentes, porque con 8 bits se pueden hacer hasta 256 combinaciones distintas. Si las posiciones son 0 y 1, con 8 bits se pueden hacer hasta 256 combinaciones. Entonces, a cada letra y a cada dígito y a cada símbolo se le asignaba bajo ese código una representación interna. Luego vino ASCII, que inicialmente era un ASCII menor con 7 bits y un bit de control. O sea que solamente podía representar hasta 128, 127 caracteres en total. Y hoy en día está dividido, bueno, en ese momento, unos caracteres que se usaban para controles, que en esa época no había ambiente gráfico, no había interfaz gráfica, todo era en modo texto. Y entonces desde los programas se le enviaban mediante algunos caracteres especiales que no son símbolos del teclado, sino que son códigos internos no imprimibles, se usaban para enviarle, por ejemplo, señales a la impresora o a los dispositivos para que reaccionaran dependiendo de cuál símbolo se les enviaba. Era una forma de programar que existía en esa época que hoy en día no se usa porque los lenguajes de programación ya tienen todo eso incorporado dentro de sus sentencias generales. Los caracteres especiales, que son todos los imprimibles, ni letras ni números, etcétera, los números y las letras. Luego vino el ASCII extendido, que es el que usamos hoy en día, que tiene una tabla de 256 símbolos, que sirve para representar todo lo que se usa a través del teclado e incluso algunos caracteres de orden gráfico, como los que sirven para dibujar marcos y diferentes y símbolos que no son letras, que no son números, que no son signos de puntuación, pero que son caracteres especiales que se empiezan a usar y eso se ha ido extendiendo con otros complementos, como ustedes pueden ver hoy en día, que en muchas aplicaciones, ya a nivel no de la máquina, sino a nivel de la aplicación, uno escribe 2 puntos, paréntesis derecho y se le cambia por una carita feliz, porque desde que entraron en el juego los emoticons, el juego de caracteres o de símbolos para expresarse ha ido creciendo y pues no sabemos a dónde irá a llegar más adelante. Hubo también un código, existe en algunos ambientes, existió y existe el código decimal codificado binario que se usa solo para representar cantidades numéricas internamente en la memoria. Entonces, en este caso, este aplica solamente cuando se usa para cantidades numéricas. A cada uno de los 10 dígitos de nuestro sistema de numeración natural, que es el sistema decimal, se le asigna un equivalente binario. Y entonces, por ejemplo, la cantidad 125, cuando se guarda en memoria usando representación BCD, se escribe así, porque entonces quiere decir que el 1, el primer dígito, está compuesto por esta secuencia. El segundo dígito es el 2, está compuesto por 0010, que es los siguientes 4 bits. Y el tercer dígito, el 5, bueno, de acuerdo. Entonces, cuando se usa BCD, el sistema sabe que tiene que subdividir la secuencia en grupos de a 4 dígitos y comparando con la tabla sabe cuál es la cantidad que está representando.
Bueno, eso como para darnos la idea de lo que es un sistema de representación, de codificación de información humana en binario. Cada máquina usa un juego de caracteres, o sea, usa un sistema de numeración. Podemos decir que el estándar es ASCII, pero normalmente uno no se mete con eso, salvo que quiera desde un programa generar ciertos comportamientos especiales, como ustedes lo irán a aprender un poco más adelante cuando sea el momento de llegar a eso. Eso para almacenar texto e información, para almacenar, digamos, cualquier tipo de información que se guarda para tenerla allí o para usarla, para consultarla. ¿Verdad? Pero cuando se trata de hacer operaciones aritméticas, entonces viene la pregunta de cómo, si yo hago una suma, si yo puedo hacer una suma 40 más 115, yo hago la suma manual en un papel, ¿cómo hace el computador si la información dentro del computador se tiene que almacenar siempre en binario? Entonces aparecen los sistemas de numeración. Vamos a revisar en la clase de hoy el sistema de numeración. Bueno, vamos a tomar como referencia el sistema de numeración decimal, que es el que nosotros usamos, que se supone que lo sabemos usar a las mil maravillas, con total perfección. O sea, parto de la base de que todos ustedes saben cómo es el sistema decimal, cuáles son sus dígitos, cómo se hace una suma, una resta, una multiplicación, una división. Hay muchas otras operaciones, pero esas 4 son las operaciones esenciales. Y realmente las que son esenciales, que no tienen reemplazo, son la suma y la resta. Porque la multiplicación es una suma abreviada. Y la división es una resta. La división es una operación para saber cuántas veces cabe un número entre otro, y eso se hace restando. Bueno, nosotros sabemos dividir manualmente con un procedimiento que en algún momento nos enseñaron, que muchos de nosotros incluso lo olvidamos porque nos dejamos llevar de la tecnología, y entonces simplemente usamos la calculadora. Pero cuando no tenemos calculadora, patinamos con esa clase de operaciones. Y no hablemos de raíces cuadradas y de otras cosas. ¿Qué es entonces un sistema de numeración? Entonces, para nosotros, formalmente definido, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos ordenado que se llaman dígitos. Y en el caso de los seres humanos, lo llamamos, ese nombre apareció dígito de los dedos, derivado de los dedos. Por eso las huellas se llaman digitales. La huella digital son las huellas de los dígitos de la mano, o sea, los dedos de la mano. Pero la abstracción conceptual, dígito es cada uno de los símbolos que conforman nuestro sistema. En el caso nuestro, los dígitos son del 0 al 9, en el caso de los seres humanos, que es el sistema natural que usamos. Algunas civilizaciones en el pasado usaron otros sistemas, como por ejemplo los romanos, que usaron un sistema de numeración con números romanos, donde no había 10 dígitos, sino había un sistema un poco particular, el 1, el 2, el 3, el 4, que era combinar el 1 y el símbolo de 1 con el del 5. Luego el 5 combinado con el 1, con otro, o sea, 6, 7, 8, luego el 9, la X, el 10. Después, entonces, el símbolo era la barrita, la B para 5, la X para 10, la que sigue, la L para 50, la C para 100, la M para 1000. Estos eran como los dígitos de ese sistema. Pero en general, las civilizaciones humanas usamos 10 dígitos, del 0, 1, 2 hasta el 9. Además, hay una serie de reglas. Bueno, el número de dígitos es la base del sistema, porque todo en nuestro sistema va de 10 en 10. Unidades, decenas son 10 unidades, centenas son 10 decenas, miles son 10 centenas, 10 miles son 10 millares, 100 miles son 10 miles, y así todo crece de 10 en 10 con los múltiplos, deca, hecto, kilo, mil, y así sucesivamente. O decrece con los submúltiplos, que son decimal, un décimo, centi, la centésima parte, mili, la milésima parte, y así sucesivamente. O sea, que crece de 10 en 10 hacia los múltiplos, o que disminuye de 10 en 10 en potencias de 10 por los submúltiplos. Ese es el sistema natural que usamos los seres humanos. Eso está claro para todos, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto?
Todo claro, profe. Ok, eso creo que eso es una cosa de formación de primaria, ¿cierto? Pero además el sistema de operaciones, un sistema de numeración tiene los dígitos, las reglas para combinar esos dígitos para representar cantidades, que es lo que acabo de decir. O sea, si uno escribe una cantidad en decimal, la primera cifra es la unidad, la que está a su izquierda es las decenas, la que está a su izquierda es la de las centenas y así sucesivamente. Esa es una regla inviolable para el sistema de numeración decimal. Y además hay un conjunto de operaciones posibles, que entonces ya les mencioné al principio, las operaciones básicas. Nuestro sistema decimal entonces trabaja con cantidades que se evalúan dependiendo de la posición del dígito en la cantidad. Cada dígito, cuando tú escribes una cantidad, cada dígito aporta un valor dependiendo de la posición que ocupe el dígito dentro de la cantidad. Vamos a ver si yo puedo abrir aquí una herramienta que tengo. Un tablerito para escribir a mano. A ver si aquí está. Entonces, vamos a ver si esto me sirve para trabajar un poquito hoy con ustedes en forma manual. Entonces, si yo escribo una cantidad, pero ¿qué pasa que no está escribiendo? Ahora sí. Si la cantidad nosotros esas reglas me permiten leer esta cantidad con suficiencia. Fíjense que este dígito es este mismo, pero no valen lo mismo porque la regla de representación de la cantidad me dice que estas son decenas, mientras que estas son miles. Entonces, yo puedo leer porque conozco y porque tengo interiorizadas las reglas de mi sistema decimal desde mis primeras letras, puedo leer esta cantidad como 135.452. Y aunque un dígito aparezca más de una vez o aparezca en distintas posiciones, vale diferente dependiendo de en qué posición se encuentre. Eso es claro para todos, ¿verdad? O sea, creo que en eso no tenemos ninguna duda. El tema es que cuando extrapolamos esto a la forma como se representa la información dentro del sistema, dentro del computador. Bueno, antes de pasar para allá, veamos la anotación sobre las operaciones básicas. Esto también es primaria, ¿cierto? Si las reglas de la suma dicen, si yo sumo este con este, 9 y 4, ¿cuánto me da? 13. Pero yo no puedo poner aquí abajo el 13 porque el 13 no es uno de los dígitos del sistema, pero lo descompongo en dos dígitos que son 3 unidades y una decena. Entonces pongo aquí la cifra que corresponde a las unidades y decimos, y llevo una, es decir, la decena correspondiente a este resultado la coloco en la columna de las decenas. Eso también es claro para todos nosotros. Entonces aquí da 15, 5, llevo una, 14 y llevo una. Esa es una regla. O sea que en cada una de las posiciones del resultado solo se pone un dígito del sistema. Si la cantidad que resulta excede a la base, se pasa de 10, o si es 10 o más en este caso, entonces se descompone, se pone ahí la cifra de las unidades y lo demás se pasa a la siguiente o a las siguientes columnas. ¿De acuerdo? En cuanto a la resta es algo similar. Si yo a 9 le quito 4, pues me da 5. Si a 7 le quito 7, pues me da 0. Si a 5 le quito 8, no puedo hacerlo. Estamos hablando del esquema de regla básica, ¿no? No estamos hablando de conceptos algebraicos como los números negativos, etcétera. Pero no puedo hacerlo porque 8 es más grande que 5, pero sí puedo hacerlo si le presto una unidad a la columna anterior. O sea, digo, bueno, tomo una unidad de la siguiente columna que es 10 veces esta. O sea, cuando yo tomo una de aquí y la paso para acá es como 10 de estas, entonces por eso digo 15 menos 8. Entonces ya puedo hacer esta resta, pero entonces este 3 que tenía aquí ya no es 3 porque prestó una.
Entonces, aquí me da 7 y aquí me quedaría 0. Quería hacer ese énfasis en esas dos reglas porque las vamos a tener que tener en cuenta cuando veamos ahora el siguiente sistema de numeración. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, yo esperaría que sí, porque no hemos hablado nada distinto a lo que ya se sabe desde que aprendimos a sumar y restar. La multiplicación tiene sus propias reglas que están dadas por las tablas de multiplicar, básicamente. Y en la división hay una regla que es que el divisor no puede ser nulo. Voy a hacer énfasis exclusivamente en las dos operaciones realmente esenciales porque dentro de un computador, cuando se hace una multiplicación, lo que resulta siendo el computador es una serie de sumas sucesivas. Y cuando se hace una división, generalmente es una serie de sumas y restas combinadas de acuerdo a cierto orden hasta lograr el resultado. Veamos entonces cómo es esa perspectiva, pero desde el concepto del sistema binario, un sistema de numeración que es el que usa el computador, donde solamente hay 2 dígitos posibles. Fíjate que en mi sistema anterior yo tenía 10 dígitos, es el que manejamos naturalmente. En el sistema binario solamente se van a manejar los dígitos 0 y 1. Entonces, este sistema se comporta exactamente igual que el sistema decimal, pero donde la base es el número 2. Entonces, crecemos en múltiplos de a 2 en 2, o sea que ya no tenemos unidades, decenas, centenas, miles, etcétera, sino que tenemos unidades, pares, cuartetos, octetos, o sea, grupos de A1, grupos de A2, grupos de A4, grupos de A8, grupos de A16, grupos de A32 y así sucesivamente. O sea, cada dígito aporta una parte del valor total de la cantidad que se calcula multiplicando el dígito por la potencia de 2 correspondiente a la posición. La primera posición siempre es la posición 0. Entonces, en sistema binario, las operaciones básicas van de la siguiente manera. Si yo tengo un 0 más un 0, da 0. Si yo tengo 0 más 1, da 1. Lo mismo que si tengo 1 más 0. Pero si tengo 1 más 1, daría 2. Pero el 2 no es un dígito en el sistema, es la base. ¿Qué ocurre cuando en el sistema decimal me da 10? Pongo un 0 y llevo una decena a la siguiente columna. Pero como aquí estamos en binario, si la suma me da 2, pongo un 0 y llevo un par a la siguiente columna. ¿Por qué no una decena? Porque no es sistema decimal. ¿Por qué un par? Porque es sistema de binario. Entonces, 1 más 0 da 0 y llevo una. O sea que 1 más 0, el resultado es 1, 0 expresado en base 10. Yo no puedo decir que el resultado sea 10, porque el 10 es una palabra que denota una cantidad decimal. Entonces, aunque se escribe con los mismos símbolos, esto no es un 10, esto es una cantidad 1, 0 expresado en base 2, que significa 0 unidades y una pareja. O sea que el valor intrínseco de esto, visto desde mi perspectiva humana, es de 2 unidades, pero representada esa cantidad 2 en el sistema de numeración binaria. Preguntas. ¿Está claro eso? Ahora vamos a ejercitarnos un poco con eso. Si se tratara de una resta, si a resto le quito 0, si a 0 le quito 0, da 0. Si a 1 le quito 0, da 1. Si a 1 le quito 1, da 0. ¿Y qué pasa si a 0 le quito 1? No lo puedo hacer. Es decir, así solo no lo puedo hacer. Tendría que ver si se trata de cantidades más grandes, si yo pudiera prestar una pareja de la unidad anterior para poder tener aquí, entonces no un 0, sino 2 unidades y que quedara aquí un 1, pero la unidad anterior que si había un 1, ese se convierte inmediatamente en un 0. Y cuando pase a la siguiente columna, tengo que mirar si tengo que prestar a la otra y así sucesivamente. O sea que el sistema funciona exactamente igual que el sistema decimal, pero como nuestra mente está habituada a las cantidades en base 10, pensar en binario nos resulta un poco complejo al principio. Entonces, una vez hay gente que dice, no, en binario 1 más 1 da 10. No, no da 10. 1 más 1 da 1, 0. Que no es 10, porque estamos hablando en binario. En binario el 10 no cabe. En binario el 10 sería algo así como 1, 0, 1, 0.
sería 0, 2, 0, 8. 8 y 2, 10. Después vemos eso. Bueno, aquí también existen reglas de multiplicación y reglas de división. En la multiplicación es muy sencillo, pues por como son 0 y 1, ya sabemos los resultados. 0 por 0 da 0. 0 por 1 da lo mismo que 1 por 0. Y 1 por 1 da 1. Después hacemos ejercicios. Después miramos cómo manejar eso. Debido a que, imagínense una cantidad de 10 dígitos representada en binario, de 10 dígitos decimales, una cantidad decimal. Al pasarla a binario me salen un poco de unos y ceros. Después vemos, ahorita más adelante vemos cómo pasar de decimal a binario, etc. Entonces, a lo largo del tiempo se han utilizado sistemas auxiliares al binario, que son de bases múltiplos del 2, como el base octal, base 8, donde se manejan 8 dígitos, del 0 al 7, y eso alivia un poco a los computadores porque al representar o al usar la representación octal, y alivia un poco la elaboración de algoritmos, sobre todo, porque al usar representación octal se tienen que hacer menos pasos y el paso de octal a binario se hace mediante una tabla de traducción facilita. Entonces, en este caso simplemente es un sistema distinto al decimal, distinto al binario, pero que funciona igualito, solo que tenemos que pensar en base 8. Entonces, quiere decir que si yo, por ejemplo, escribo una cantidad como, por ejemplo, perdón, vamos a coger el lapicero, 179, y digo que eso está en base 8, alguien me va a decir error. ¿Por qué? Porque el 9 no es un dígito del sistema octal. En cantidades octales no puede haber, en cantidades octales no puede haber sino dígitos del 1 al 7. Entonces, vamos a suponer que yo escribo la cantidad 346. Si esa cantidad está expresada en base 8, ¿cómo la representaría yo? ¿Cómo haría yo para saber a qué equivale eso en base 10? Más adelante vamos a ver el procedimiento, pero lo puedo decir ahora. Recuerden que si yo dijera 439, por ejemplo, en base 10, yo lo leo automáticamente porque mi mente está acostumbrada. 9 unidades, 3 decenas, 4 centenas, 439. Pero aquí 346 en base 8, ya no es correcto decir 346, porque cuando digo 300 estoy diciendo que estas son 3 centenas y siendo en base 8 no son centenas porque no es base decimal. Esto es, así como esto es como decir 9 por 10 elevado a la 0, o sea, 9 unidades. 3 por 10 elevado a la 1, y este sería 4 por 10 elevado al cuadrado, unidades, decenas, centenas. Entonces, por eso digo yo que son 439 unidades, y por eso yo lo leo automáticamente porque mi mente se acostumbró a ese sistema de numeración desde los primeros años de vida. En base 8, la cosa no es con potencias de 10. Perdón. En base 8 tendría yo aquí esto equivalente, es decir, este 6 significa 6 por 8 a la 0. Este 4 significa 4 por 8 a la 1. Y este 3 significa 3 por 8 al cuadrado. O sea que si yo quiero ver esta cantidad que representa en este sistema, sería 6 unidades, aquí 32, y aquí 64 por 3, 192, ¿verdad? ¿Cuánto da esta suma? 632 más 192. 230, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ok, entonces, fíjense que
Este valor, que es de base 10, es el valor decimal de esta cantidad octal. Entonces, el sistema octal usa el mismo comportamiento, pero no podemos, las cantidades en octal no van sino hasta el dígito 7, o sea, cualquier cantidad tiene que ser una combinación de estos 8 dígitos como mucho. En octal, entonces, la suma obedece a las mismas reglas. 6 y 4 me daría 10, pero yo no puedo escribir el 10 porque se pasa del 8. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo poner aquí? Entonces sería como 7 y llevo 3, ¿no? 7 lleva 3. Estamos hablando en base 8. Si fuera en base 10, vamos a poner aquí un ejemplo. ¿3 y 6? La 9. Pues lo puedo poner porque no se pasa, no llega a ser ni siquiera 10, ¿cierto? O sea, porque es uno de los dígitos del sistema. 9 y 5 me da 14. 14. Yo no puedo poner el 14 aquí. ¿Cuál de las dos cifras del 14 pongo? Estamos hablando en base 10. El 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado, como aquí me dio 14, entonces digo, es una decena y 4 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Pongo aquí las 4 unidades y la decena la pongo en la siguiente columna. Entonces, lo que hago es el resultado que me iba dando aquí, lo descompongo en cuántos grupos de la base del sistema, que en este caso es 10. Si me diera 24, entonces pongo el 4 y paso 2 al otro lado, ¿cierto? El 2, la unidad de las decenas de ese resultado parcial es la que paso a la siguiente columna. En octal. Ahí es 12, bro. ¿Perdón? Bueno, ahí ¿Aquí? la suma para que... No, acá en el otro. Ajá. Aquí 6 y 4 me daría 10. Entonces, ajá, pero como estamos hablando en octal, la base del sistema es 8. Entonces 10 son 8, que son una unidad de la siguiente columna, y 2 que me quedarían aquí. Así como en el caso decimal 14 pongo los 4 unidades y una paso para el otro lado, que son las 10 unidades, la base del sistema. Aquí como la base es 8, 6 y 4 me daría 10. Si yo ¿cuántas veces cabe la base en 10? Una vez y me sobran 2 unidades. Entonces las 2 unidades las pongo aquí y las otras 8 las represento como una unidad en la siguiente columna, porque es sistema octal. Fíjense que nos puede costar trabajo el razonamiento porque nosotros automáticamente pensamos en decimal. Lo hacemos en directo. Algunos usted me dio 3 y 7, o 7 y llevo 3, una cosa así. Pero no, porque no hay que llevar 3 unidades de la siguiente columna, porque cada unidad que tú pasas para la siguiente columna es un grupo completo de base del sistema. Entonces veamos aquí. 7 y 7, 14 y 1 serían 15 si estuviéramos pensando en decimal, pero como estamos en octal, la base del sistema es 8. Entonces, yo no puedo poner aquí un 15. Aquí puedo poner cualquier cantidad de 0 a 7, o sea, uno de los dígitos del sistema. 15 frente a la base del sistema es como tener 8 más 7, ¿cierto? Porque 8 y 7 da 15. Entonces, ¿qué ocurre? Que los 8 los paso como una unidad para acá y lo que me resta, que son 7, los dejo aquí. Entonces, pongo el 7 aquí y los otros 8 pasan como una unidad de la siguiente columna. Recuerden que en el sistema octal se crece en múltiplos de a 8 en 8, no de a 10 en 10 como en el decimal. Entonces, de acuerdo a eso, en esta posición, ¿cuánto debería poner yo aquí en esta respuesta? 1, 5 y 6. ¿Aquí qué me quedaría? 4. ¿Cómo, Denalín? 4. ¿Por qué 4? Porque sería 5 más 6, que sería 11. Con el de arriba, que es 1, serían 12. Pero como 12. Es en base 8, entonces quedaría 4 y una unidad pasa al siguiente. Excelente, ese es el punto. Y en esta última, como da 1 y 3, 4 y 2, 6, pues el 6 es un dígito del sistema, no hay necesidad de hacer más nada.
Fíjense que las reglas de funcionamiento son iguales a las de nuestro sistema decimal. Son las mismas reglas, solo cambia la base del sistema. Pero, repito, estamos programados para pensar automáticamente en decimal. Entonces, cuando vemos esto por primera vez, podemos tener una cierta dificultad para hacerlo automáticamente por esa programación que tenemos. Pero la computadora, como no piensa, la computadora es el programa y ella maneja los sistemas de numeración como se le diga, con las reglas que se le dicen. En la resta pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, a 6, estamos hablando en octal, otra vez base 8. A un dígito 6 le resto un dígito 4, me quedan 2. La diferencia entre un 6 y un 4 son 2, sea octal o sea decimal. Si a un dígito 7 le resto otro dígito 7, pues me da 0. Si a un dígito 5 le resto un dígito 6, no puedo hacerlo a menos que preste unidades de la siguiente columna. ¿Por qué? Porque el 6 es un dígito mayor que el 5, me quedaría un resultado negativo y aquí, digamos, como no estamos hablando algebraicamente, sino numéricamente, no se puede hacer. Pero sí puedo prestar una unidad. Si presto una unidad de aquí, entonces, ¿qué resultado me quedaría aquí? Al prestar una unidad y pasarla para esta columna, ¿son cuántas? Una de estas es cuántas de estas. Si fuera en decimal, al prestar una unidad estaría trayendo ¿cuántas? 10. Pero como es en octal, estoy trayendo 8. 8. Entonces aquí me quedaría, ¿qué valor me quedaría aquí? Si a este 5 yo le agrego, si a este 5 yo le agrego 8, que es decir, una unidad del anterior, entonces me daría, aquí me quedaría un 13. Las 5 que había más las 8 que traje. Da 7, profe. Correcto, da 7. Pero entonces aquí este se me convierte en un 2, porque prestó una, ¿verdad? Aquí me da 7 y entonces este menos este da 0 y ahí está el resultado octal, 702 en base 8. Como pueden observar ustedes, uno puede tener cierto conflicto mental las primeras veces que ve estas operaciones porque dice, oye, pues es que eso no tiene sentido. No tiene sentido si sigo pensando en decimal. Pero nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que desarrollar la habilidad de adaptar nuestra forma de pensar a las nuevas reglas, porque son esas reglas las que gobiernan la solución de cada problema en específico. Entonces, si tengo que pensar en octal, tengo que fortalecer mi habilidad para entender que estoy aplicando las mismas reglas que el decimal, pero con una base diferente. Entonces, los préstamos ya no son de a 10, sino son de a 8 en el caso del sistema decimal, o de a 16 en el caso del sistema hexadecimal, que es un sistema un poco más complejo, más robusto porque hace las operaciones con menos pasos, porque tiene más dígitos que el sistema decimal. Obviamente aquí en la multiplicación, entonces en octal hay tablas de multiplicar, pero no son como las nuestras, no son como las que usamos en el sistema decimal. Por ejemplo, si yo hago en octal, pongo, digamos, 7 por 8. Perdón, estoy haciendo una cosa equivocada. 7 por 8 no lo puedo hacer porque 8 no es octal. 7 por 4. Si esto fuera en base 10, esto da 28. 8 unidades, 2 decenas. Esas las sabemos de memoria, nos las enseñan así. Pero si fuera en base 8, 7 por 4, que la multiplicación da 28, al expresarlo en base 8 no lo escribo como 2 y 8 porque no son dígitos decimales. Entonces, el 28, entonces yo tengo que reflexionar cuántas unidades y cuántos octetos caben. El 28, ¿cuántas veces está 8 en 28? ¿Cuántas veces cabe 8 en 28? 6. Uy, Mario. 3 veces, profe. 2 veces, perdón. 3.
Sería 8, 16, 24 y sobran 4 unidades. 3 grupos de A8 y 4 unidades sueltas. Entonces, en base octal, esto es como decir 4 por 8 a la 0, es decir, 4 unidades, y 3 por 8 a la 1, es decir, 24 unidades, y esas son las 28, que da el 7 por 4. Lo que pasa es que este sí es un valor decimal, esta es la forma de calcular el valor decimal. Entonces, el 28 en base 10, lo escribimos así, pero la cantidad 28 expresada en base 8 se escribe así. Entonces, las tablas de multiplicar en octal, las tablas básicas que en el sistema decimal, la tabla del 1 hasta la tabla del 9, en el sistema octal va hasta la tabla del 7, y la tabla del 7 llega hasta el 7 por 7, que es la multiplicación de los dos dígitos más altos posibles. Entonces, si yo dijera 7 por 7, ambas cantidades en base 8, 7 por 7 en decimal da 49, pero si la expreso en base 8, entonces tengo que ver cuántas veces cabe, cuántos 8 completos hay y cuántas unidades sobran. En 49, ¿cuántos 8 completos hay? 6. ¿Y cuántas unidades sobran? Para llegar a 49, porque 6 octetos da 48 y sobraría una, entonces sería 6. Una, 6 por 8, 48, y una unidad da 49. Cierto, cierto. ¿Sí? Ok. Eso como por ilustrar un poco este enredo. Ay, aquí hay un errorcito en la lámina. Se le pasa a uno por un pequeño error aquí, que es un pequeño gran error. Este no es octal, sino la siguiente lámina es hexadecimal. Este es el otro sistema auxiliar que se utiliza, que es el sistema de numeración de base 8, de base 16, que tiene 16 dígitos, pero como los dígitos numéricos en el sistema de alfabeto nuestro van del 0 al 9, entonces en hexadecimal se usan las letras A, B, C, D, E y F para representar el dígito 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con un segundo. Termino de grabar la corrección. Entonces, este es un poco más enredado que los anteriores, pero obedece a las mismas reglas que ya les mencioné. En hexadecimal, la suma, ahora se tienen en cuenta grupos de a 16. La base es el 16, o sea que yo puedo poner como suma de dos dígitos hasta la cantidad 16, que está representada por la letra F. La cantidad 10 está representada por la letra A. La cantidad 11 está representada por la letra B. La cantidad 12 por la C. La cantidad 13 por la D. La 14 por la E. Y la 15, que es el dígito mayor, por la F. Entonces, en hexadecimal, las cantidades se pueden representar así, con cosas como esta. Uno dice, ¿pero cómo así? A es un 10, D es un 13, F es un 15. Entonces, si yo quisiera hacer esta suma, vuelvo y les repito, teniendo, ojo pegado, teniendo como foco el sistema de base 16. 6 y 4 me da 10. Entonces, ¿qué coloco aquí? A. Correcto. Ahora tengo 10 y 13, me dan 23. ¿Qué coloco aquí? Recuerden que la base es el 16. Yo coloqué la del 13, o sea, la letra del 13 y lleva o sea, lleva. Siempre se lleva a la siguiente columna el número, la cantidad de bases que caben en la suma, ¿cierto? Si aquí tengo 10 y 13, eso me da 23. En 23, ¿cuántas veces cabe la base del sistema, que es 16?
¿Cuántas bases hay? 2 veces, profe. ¿Por qué 2 veces? 16. Cabe una. Una y 2 veces serían 32, pero estamos hablando de 23 unidades. ¿Cuántas veces cabe el 16 en la cantidad 23? Una, y sobran ¿cuántas? 7. Correcto. Entonces coloco el 7 y los otros 16 los paso a la siguiente columna como una unidad, porque recuerden que estamos pasando a una columna como si en decimal son décimas, son decenas, centenas, etcétera. Cada grupo de 10 pasa como una unidad a la siguiente. En este caso, cada grupo de 16 es lo que pasa como una unidad a la siguiente. Yo sé que es un poco complicado de adaptar la mente a esto porque igual lo viví en su momento. Pero simplemente si yo tengo A y D, lo que tengo es lo siguiente. Si yo tengo entonces, pero es con el lápiz este. A, que es en base 16. Y la otra cantidad es la D, que también está en base 16. Y quiero hacer esa suma. Yo sé que esto es como un 10, lo que pasa es que lo represento con la letra A, el valor de esta letra, numéricamente hablando, en ese sistema es un 10. El valor de esta letra, numéricamente hablando, es un 13. Entonces esto me da 23. Pero yo no puedo poner aquí 23 porque puedo poner solo un dígito que puede ser desde el 0 hasta la letra F. Entonces este 23 es como tener 16 más 7. O sea, yo lo descompongo en cuanto, si esto me hubiera dado, por ejemplo, 39, entonces sería 16 da 32 y 7. Entonces habría 2 grupos de 16 para pasar como 2 unidades a la siguiente columna, pero me dio fue 23, un 16 y un 7. Entonces pongo aquí el 7 y el 16, estas 16 pasan como un grupo de 16 a la siguiente columna. Entonces, si fuera A más D, me daría 1, 7, esto en base 16. Pero como es parte de una operación un poco más compleja o más larga, pues, entonces A más D me da 7 y paso una unidad para allá. Ahora, esa unidad más estas 5, más estas 15, da 15, 20, 21. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. 21 es como cuántas unidades y cuántos grupos de 16 pasan a la siguiente columna. O sea, aquí, ¿qué me quedaría? Cinco y lleva 1, ¿no? 5. Son 21. Ah, sí, 16 y 5, 21. 5 llevo 1, correcto, muy bien. Perfecto. Perdón, me cambié inadvertidamente. Y aquí me queda 1 y 3, 4 y 2, son 6. Y como 6 es un dígito del sistema, pues se puede escribir directamente. Lo mismo pasa con la resta. Pero pues en el sentido, como dijo nuestra candidata aquella, en sentido contrario. Si a 6 le resto 4, quedan 2. Si a 10 le resto 13, si es restando, bailas. Si a 10 le resto 13, no puedo, a menos que enriquezca este 10 con una unidad, con un grupo adicional de la base. Es decir, si yo puedo prestar uno de aquí, entonces este 10 me quedaría convertido en 10 más las 16 que representan una unidad prestada de la columna siguiente. Serían 26. Menos 13, 26. Entonces, obviamente aquí quedará un 4. Pero ahora sí puedo a este 26 restarle los 13 y me quedan otros 13. Ahora este número que era 5 ahora quedó 4. Si a 4 le resto 15, no lo puedo hacer. Pero si presto una unidad de aquí, que serían 16 acá, entonces esto me quedaría como 20. Si a 20 le resto 15, ahí sí puedo tener las 5 acá, y este que estaba como un 3 ahora se convirtió en un 2 porque prestó una. Y a 2 le resto 2, queda 0, y este resultado 5 de 2 es el resultado entonces de esa resta original, 5 de 2. Claro que aquí estos números ya estos los puse simplemente para definir la mecánica de la operación, pero entonces quiere decir que la cantidad 3, 5 a 6 en base 16, si a ella le resto la cantidad 2f de 4 en base 16, el resultado me da 5 de 2.
vuelvo y les repito, yo no sé qué tanto estrés tengan ustedes en este momento al ver estas operaciones, pero sé que al principio habituarse a la forma de pensar en una base diferente a la de nuestro sistema resulta un poco exigente. Aquí pues las multiplicaciones se hacen contables desde el 1 hasta el F, donde el menor producto es el 0 por 0 y el de la tabla más grande es del F por F, que es 15 por 15. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que multipliquemos, si yo les dijera multiplicar F por F, sabiendo que estas son cantidades de base 16, es como tener en decimal la multiplicación de 15 por 15. Si esto es en base decimal, pues esto me daría 225, pero ¿cómo expreso este resultado, que es el que nosotros sabemos hacer automático? ¿Cómo lo expreso en base 16? Entonces, ¿cuántas veces cabe 16 en 225? Cabe 14 veces, pero sobran unidades. 14 por 16 da 224. Entonces quiere decir que si la cantidad en decimal es 225 y yo sé que 16 por 14 me da 224, este 14 es la letra E. Entonces yo podría decir que sobra una unidad y hay 14 grupos que serían como las decenas, pero serían las 16enas. 14 grupos de 16. Y esta sería la representación hexadecimal de esta multiplicación. Por eso, adecuar la mente implica pensar muy bien, no perder de vista muy bien en ningún momento cuál es la base del sistema que estamos usando. Bueno. Entonces, con eso hemos visto, digamos, el concepto inicial de lo que son los sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal. Hemos visto a medida que hacemos estos ejercicios aquí manuales, cómo algunas operaciones se usan para convertir cantidades de un sistema a otro. Entonces, vamos un poquito a mirar eso ahora a continuación, cómo hacer conversiones entre los distintos sistemas de numeración. Inicialmente vamos a ver cómo pasar de nuestro sistema decimal a los demás y de los demás al sistema decimal, aunque ya más o menos lo hemos ilustrado sin decirlo formalmente. Ahora bien, en términos generales, una cantidad numérica tiene parte entera y parte fraccionaria. Muchas veces es solo entera, pero lo que uno esperaría es que haya parte entera y parte fraccionaria en un número. Entonces, cuando eso sucede y yo quiero convertir ese número a otro sistema, el tratamiento para la parte entera obedece a una forma de trabajo, a un procedimiento, y la parte fraccionaria se maneja de una manera distinta. Entonces hay que tener en cuenta si hay parte entera y parte fraccionaria, en qué sistema de numeración está expresada la cantidad y a cuál sistema lo queremos convertir. Entonces, si a mí me dan una cantidad decimal, por ejemplo, 140.32, tiene parte entera 140, tiene parte decimal 0,32, y me dicen, páseme eso a binario. Entonces la parte entera le aplico un procedimiento y a la parte fraccionaria le aplico otro. Vamos a ver eso. Entonces vamos a ver que se puede pasar de la base 10 a cualquier otro sistema de numeración, sea de base 2, de 8, de 16 o de cualquier otra base, aunque las otras bases pues, no se usan en computación. También vamos a ver que se puede pasar de cualquier base distinta a 10, encontrar el equivalente decimal. Y podemos pasar de binario a octal, de binario a hexadecimal, de octal a binario, de octal a hexadecimal, de hexadecimal a binario y de hexadecimal a octal.
Aunque esta parte, pues creo que no la tengo todavía incluida en las láminas del día de hoy por razones de tiempo. Pero lo miraremos. Entonces, primero, ¿cómo pasamos de nuestro decimal a binario, de nuestro decimal a octal, de nuestro decimal a hexadecimal? Y en general eso nos serviría para poder pasar de decimal a cualquier otra base si fuese necesario. Entonces, como les dije al principio, se trabajan por separado la parte entera y la parte fraccionaria. Son dos cosas que se hacen por aparte. Para convertir la parte entera, primero trabajaremos con la parte entera. Se toma la parte entera de la cantidad y se empieza a subdividir sucesivamente, a dividir sucesivamente entre la base del otro sistema al que queremos llegar, hasta encontrar un cociente que sea esa base inferior a esa base. Ahora traducimos eso a términos prácticos. Y tomamos entonces el último cociente y todos los residuos en orden inverso para escribir la nueva cantidad. Veamos. Veamos entonces. Si yo quiero convertir el 249, una cantidad decimal, a binario, entonces lo que se haría es esto. Tomo el 249, lo divido entre 2, eso me da 124 y sobra una unidad. Ahora tomo este 124, lo divido entre 2 y eso me da 62 y sobran 0. Tomo ese 62, lo divido entre 2, me da 31 y sobran 0. El 31 lo divido entre 2 y me da 15 y sobra 1. El 15 lo divido entre 2 y me da 7 y sobra 1. El 7 también lo divido entre 2, me da 3 y sobra 1. Y el 3 lo divido entre 2 y me da 1 y sobra 1. Ya este último resultado ya no lo puedo dividir entre 2, porque se trata de divisiones que den enteros solamente. Entonces, ahora tomo este 1, 1, 1, 1, 1. Son 1, 2, 3, 4, 5 unos, 2 ceros y un 1. Entonces, el equivalente de esta cantidad en binario es tomar este dígito y todos los residuos en el orden contrario, desde el último hasta el primero. Me quedaría que 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esa es la cantidad binaria que equivale, cuyo valor es equivalente a 249 en base 10. Veamos. A ver, por favor, denme alguno de ustedes que me dé un número de 3 cifras. 700. ¿Cerrado? 52. Ok. Entonces vamos a ver. 700. Perdón, vamos a hacer esto un poquito mejor. $752. Al dividirlo entre 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da esto dividido entre 2? Por favor, alguien que ayude. 376, bro. 376. ¿Y sobran? ¿Cuántas unidades sobran? 0 tiene que sobrar, porque si este es 752 es un número par y al dividir entre 2 la división es exacta. Siguiente, 376 dividido entre 2. ¿Da cuánto? 88, profesor. ¿Cuánto? 188. 188 y sobran 0. Dividido entre 2. 4. 94 y sobran 0. Dividido entre 2. 47. Y sobran 0. Dividido entre 2. 23 y sobra 1.
y sobra una unidad. 23 entre 2 da 11 y sobra 1, ¿verdad? 11 entre 2 da 5 y sobra 1. 5 entre 2 da 2 y sobra 1. Y 2 entre 2 da 1 y sobran 0. Y se acabó la película. Entonces ahora, ojo, este 1, este 0, 1, 2, 3, 4 unos consecutivos. Y luego 1, 2, 3, 4 ceros consecutivos. Y esta cantidad escrita en ese orden binaria es el equivalente del 752 escrito en base 10. Así se pasa un número decimal a binario, dividiendo sucesivamente cuando es la parte entera. ¿Ok? Entonces quiere decir si alguien quiere decir algo, por favor dígalo sin problema. Querría decir entonces que si yo paso este número a decimal, me tiene que dar 752, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que como este es un binario, esto no es lo que venía en la siguiente lámina, pero voy a explicarlo de una vez. Esto es como decir 0 por 2 a la 0, eso es igual a 0. Este es como decir 0 por 2 a la 1, 0 por 2, 0. Este es como decir 0 por 2 al cuadrado, también es un 0. Este es como decir 0 por 2 al cubo, es un 0. 1 por 2 a la 4, eso es igual a 16. 1 por 2 a la 5 es igual a 32. 1 por 2 a la 6 igual 64. 1 por 2 a la 5 es igual 128. 0 por 2 a la 6 es igual a 0. Y 1 por 2 a la 7 es igual a 512. ¿Cuánto de esta suma? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Por qué pasó del 2 a la 6 al 2 a la 5? Ahí está equivocado. Espérame, 16 al 4 a la 5. Esto es a las 7. Esto está mal. Vamos a borrar eso. Está equivocado. Yo no sé por qué cometí ese error. Vamos a arreglar esto. Vamos a corregir todo eso otra vez. Veníamos en este a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. 1 por 2 a la 4 da 16, porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la 4 es 16. Quitar toda esta vaina aquí para volver a hacer el muñeco completo. Eso que hice, eso es una total equivocación.
Aquí sería entonces 1 por 2 a la 5, que da 32. Este sería 1 por 2 a la 6. Siempre va creciendo. Cada vez que corre una columna, crece la potencia. Esto es 64. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. 2 a la 6 es 64. Este 1, entonces este 1 representa 2 a la 7, que son 128. Y este 0 por 2 a la 8, representa 0. Y este 1 por 2 a la 9 es el que representa el 512. Entonces, el tema es entonces tener mucho cuidado en los exponentes, porque como uno equivoca el exponente, después usa la calculadora y se la embarró. Aquí porque son potencias de 2, pues uno se lo sabe. Entonces aquí daría 6 y 2, 8 y 4, 12, 20, 22 van 2 y 1, 3 y 3, 6 y 6, 12 y 2, 14 y 1, 15. Va 1 y 1, 2 y 5, 7. 752 en base 10. Ay, carajo. ¿Cómo es que se mueve esta? Aquí con esto. Fíjate, 752. Lo pasé a binario. Ay, Dios mío. Me está tomando. Lo pasé a binario y me dio esta cantidad. Y al transformar esa cantidad a decimal, verifiqué que estaba correcta. Entonces, para pasar de decimal a binario, se divide sucesivamente entre 2, como ya lo hicimos ahorita. Si se tratara de pasar de decimal a base 8, se hace lo mismo, pero dividiendo entre 8. Obviamente, los residuos y resultados, cuando estoy dividiendo entre 8, dan cantidades entre 0 y 7. Porque un residuo aquí no puede dar 8 porque quiere decir que la división todavía no está completa. Si sobran 8, ese 8 todavía se puede dividir entre 8 y daría una unidad más. Entonces, el procedimiento es exactamente igual, pero cambiando la base en la que estamos dividiendo. Si lo voy a pasar a base 16, pues hago el mismo proceso, divisiones sucesivas entre 16. Obviamente, y esto creo que lo deben percibir ustedes ya. Al pasar a binario yo tuve que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones porque estoy dividiendo de a 2. Si divido entre 8, cada una de estas es por lo menos como 3 veces las anteriores porque estoy en 2 por 2 por 2, porque 8 es 2 por 2 por 2. Entonces, el número de divisiones se acorta. Y si yo hago 2 divisiones entre 8, cuando paso a 16 solamente requiero una división porque al dividir entre una base más grande, pues el número de divisiones se va acortando. Pero los residuos y los resultados, cuando divido en base 16, me dan números que oscilan entre el 0 y el 15. Al dividir entre 16, los residuos de las divisiones van entre 0 y 15. Entonces, después al cogerlos, pues los escribo en el equivalente decimal correspondiente, en el equivalente del sistema que esté usando que corresponda. Entonces, veamos, por ejemplo, denme una cantidad de 4 cifras. Bueno, entonces voy a poner yo 3.957. Supongamos que esa es una cantidad de base 10 y que yo la quiero convertir o quiero encontrar el equivalente en base 16. Para hacer eso, pues simplemente lo divido
sucesivamente entre 16. Entonces escogemos el 3.957 dividido entre 16. Tomo estas dos, 16 por 2 da 32, quedan 7 en 75. 16 por 4 daría 64 y a 75 me quedan 9. No, perdón, 11. 64 a 75 serían 11. Y en 117, 16 por 6 da 96. 16 por 7. 7 por 6, 42. A 47, 5. 7 por 1, 7 y 4, 11. Listo. Entonces sobraron 5 unidades. Ahora, al dividir 247 entre 16, nuevamente, tomo las 24. Da 1 y a 24 me quedan 8. En 87, 5 y sobran 7. Y el 15 ya no lo puedo dividir entre 16. Entonces el resultado sería tomar este primer cociente, que es el 15, que es el dígito F hexadecimal, luego el 7 y luego el 5, y este es el resultado hexadecimal equivalente a esta cantidad. ¿Está claro? Entonces, así se hacen las conversiones de decimal a cualquier otra base, dividiendo entre el número de la base a la que quiero convertir, y luego tomo el resultado de la última división, que tiene que ser menor que esa base, para decir que ya, porque si aquí me hubiera dado algo más de 16, tendría que hacer una división más, y todos los cocientes, ese resultado, y todos los cocientes en su orden inverso, y esa es la cantidad, al escribirlos uno al lado del otro, esa es la cantidad resultante. Ahora, si fuera una fracción, o sea, la parte que va, las cifras decimales, entonces el asunto cambia un poco. Porque si yo tengo, si quiero convertir una cantidad fraccionaria a un equivalente que está escrita en base 10, a la equivalente en base 2, 8, 16, no se hacen divisiones, sino que se hacen multiplicaciones sucesivas. Entonces, se toma la parte fraccional, la cantidad, la fracción a convertir. Se multiplica por la base del otro sistema. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo 0,42 y lo quiero convertir en binario, entonces cojo ese 0,42 y lo multiplico por 2 y me da una cantidad. Si esa cantidad tiene una fracción que no es 0, se toma esa fracción y se vuelve a multiplicar por la base del sistema al que quiero convertir. Y se repite eso tantas veces como yo lo necesite hasta que ya me den ceros o hasta que yo decida detener el proceso. Ahora les explico por qué. Entonces veamos, por ejemplo, este 0,759. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Aquí está presentado todo el proceso, pero veámoslo paso por paso. Si quiero convertir esta cantidad fraccionaria a binario, entonces tomo la cantidad 0,79, la multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque estoy pasando a binario. Si quisiera pasar a octal, multiplicaría por 8. Si quisiera pasar a hexadecimal, multiplicaría por 16. Pero es a binario, entonces multiplico por 2. Y eso me da 1,518. Esto me da un 1 que no lo voy a tocar y cojo el 518, cojo lo que quede como fracción aquí, lo pongo acá y lo vuelvo a multiplicar por 2. Eso me da 1,036. Dejo el 1 quietico ahí y cojo el 0,36, el 0,036, lo multiplico por 2 y eso me da 0,072. Cojo esa fracción 0,072, el resultado antes de la coma lo dejo ahí quieto. Cojo lo que está después de la coma. 0,72 por 2 me da 0,144.
multiplico 144 por 2 y me da 0,288. Cojo el 0,288 por 2 y me da 0,57. Multiplico eso por 2, me da 1,15. Cojo el 0,105. Siempre cojo la fracción, el resultado entero de cada una de estas multiplicaciones lo dejo ahí quieto. Y esto lo podría seguir haciendo indefinidamente porque ustedes saben que a veces, pues, que en todos los sistemas de numeración existen cantidades cuyas cifras decimales pueden ser infinitas. En este caso, la cantidad decimal no tiene cifras infinitas, tiene 3 nada más, pero el equivalente binario no tiene un número fijo de cifras decimales. Entonces, ¿qué es lo que se hace después de hacer todo este proceso? Que, bueno, cuando yo decida parar, o sea, si en algún caso aquí me diera, por ejemplo, 1,000, ya terminé porque ese 000 me va a seguir dando 000 de ahí para adelante. Entonces, hasta ahí, cuando la parte fraccionaria de una de estas multiplicaciones dé 0, ahí paro. Cuando no es así y yo veo que esto se prolonga en el tiempo, en algún momento tengo que truncar la operación y decir, bueno, hasta ahí vamos. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que cojo estos números 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y esos son 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y esa es la representación binaria de esta fracción. Si la fracción era 0,759 en base 10, en binario será 0, lo que resultó con esta secuencia de dígitos. Aquí sí se cogen en el mismo orden en que aparecieron. Les pongo otro ejemplo. Si yo cojo esta cantidad 0,84375 y la quiero pasar a binario, al multiplicar por 2 me da 1,6875. Cojo el 0,6875, que es la parte fraccionaria de este resultado, y la multiplico por 2 y me da 1,3750. Cojo la parte fraccionaria 0,3750 o 0,375, pues ya le quité el 0 que es no significativo, por 2 y me da 0,75. Cojo ese 0,75 por 2 y me da 1,5. Cojo ese 0,5 por 2 y me da 1. Si yo siguiera de aquí para abajo ya voy a tener puros ceros porque lo que tendría que coger aquí para multiplicar por 2 es 0. Entonces, esta sí tiene esta cantidad, al convertirla al binario, la binaria sí tiene una cantidad finita de cifras. En esta operación tuve que parar ahí y decir, bueno, estos puntos sucesivos significa que podría haber más cifras, pero que no las calculé. Aquí sería decir que 0,84375 equivale en binario a 0,11011 y más nada. Ahí sí ya esta cantidad es exacta. Si yo convierto esto a decimal, me va a dar exactamente esto. Mientras que si yo convierto esto a binario, me va a dar aproximadamente esto porque va a haber alguna pequeña diferencia correspondiente a las cifras no calculadas. Preguntas. Bueno. Esto que me sale. Bueno, entonces, si yo quiero convertir fracciones de decimal a octal, 0,759 a base 8, pues hago exactamente lo mismo, pero multiplicando por 8. De base 10 a base 8, se toma la fracción y se multiplica sucesivamente la fracción encontrada por 8. Por lo tanto, al final, esto quiere decir que 0,759 en base 10, representado en octal, es 0,604467227. O sea, estos dígitos que aparecen aquí son estos que aparecieron aquí. Pero en cada operación esos dígitos no se han tenido en cuenta en la operación siguiente, sino solo, como puede verse,
solo la parte fraccionaria. Si aquí me dio 6,072, en la siguiente yo no pongo 6, sino pongo el 0,072 por 8. Esto me da 0 algo, el 0,576 por 8. Eso me da 4,608. Entonces, el 608 es el que multiplico por 8. El 4 lo dejo ahí quieto. Porque esos dígitos que van saliendo ahí, que siempre son entre 0 y 7, porque al multiplicar por 8 no es posible que me salga un 8, porque una fracción inferior a 1 al multiplicarla por 8 nunca me va a dar 8, me va a dar siempre menos de 8, hasta 7,99 sería lo máximo. Y esos dígitos entonces constituyen los dígitos de la fracción expresada en sistema octal. Pasarlo a el otro ejemplo, el que tiene cantidades, el que sí tenía cifras exactas, vemos que en octal pasa lo mismo, al 0,84375 al multiplicar por 8 me da 6,75, el 0,75 al multiplicar por 8 me da 6 exactos, o sea que de aquí en adelante daría puros ceros. Fíjese que tuve que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 multiplicaciones por 8. Perdón, que aquí tuve que hacer, bueno, estas 9 multiplicaciones por 8, bueno, en este no tiene sentido porque, o sea, lo que iba a decir no aplica para este ejemplo porque es un ejemplo de cifras infinitas. Pero si comparo este donde dice solo 2 divisiones, solo 2 multiplicaciones por 8 con el binario, aquí aquí tuve que hacer casi el doble, porque por cada 3 de estas, por cada 1, 2 o 3 de estas, se hace una de estas, porque el 8 es como 2 por 2 por 2, o sea que es los sistemas octal y hexadecimal, por tener bases más grandes que el 2, pero siendo sus bases múltiplos del 2, porque 8 es 2 al cubo y 16 es 2 a la 4, facilitan mucho, como veremos después, el trabajo con las cantidades, porque se representan intermedias, siempre se representan en hexadecimal para ahorrar espacio de representación. Aunque realmente adentro se representen realmente en secuencias binarias, los usuarios usamos con frecuencia los códigos hexadecimales para aligerar un poco la escritura de los códigos y la entrada de los datos. Igual para pasar a hexadecimal, la mecánica es la misma, pero multiplicando por 16, o sea que no vale la pena, creo que no es necesario pues volver a repetir la metodología. Creo que vamos a parar ahí porque ya van a ser las 11:40 y esa es la hora en que me dijeron que tenía que conectarme a la plataforma de Sanitas para mi cita de valoración. Parece que me tengo que hacer una prueba de esas de COVID por un riesgo de contacto con una persona hace unos días. Entonces es simplemente con carácter preventivo, pero pues tengo que hacerla para estar seguro. Bueno, mis amigos, entonces con esta información les voy a poner en la plataforma, todavía no están puestos, les voy a poner unos ejercicios para que ustedes hagan. No son tarea para entregar, pero con todo el cariño y sinceramente les digo, hagan los que eso les va a ser de utilidad. En la próxima clase verificamos los ejercicios y cerramos la temática con lo que nos hace falta ver de los sistemas de numeración. Ahí en las láminas hay algunas otras cosas que todavía un par de láminas más de conversiones, pero este tipo de conversiones ya lo he ilustrado con los ejemplos que hicimos a lo largo de la clase. Entonces les voy a poner unos cuantos ejercicios de estudio para que por favor los hagan, sin la obligación de entregarlos como tarea. Y en la próxima clase pues hacemos una actividad en la que podamos validar y ejercitar y cerrar completamente este tema. Por el momento no es más lo que tenía para decirles. No sé si si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda o quiera expresar algo. Les doy la palabra en este momento. Profe, en el chat hay una pregunta. Vamos a mirar en el chat, hay una pregunta, gracias.
están preocupados por examen. No sé, Pablo, no te preocupes. Nosotros hemos hecho 2 actividades y la que vamos a hacer la próxima clase, con esas 3 calcularemos la calificación del examen. Pero no quiero dejarles más tarea por 2 razones. Primero, pues porque no tiene mucha gracia poner una tarea extensa sobre esto, y segundo, porque entiendo que ustedes están bastante ocupados en este momento con los parciales un poco más abstractos. Entonces la calificación del curso la vamos a hacer con las actividades, las 2 que hemos hecho a lo largo del corte, y una que haremos, esa sí se hará la próxima clase durante la clase, que serán algunas ejercitaciones. Por eso les digo que los ejercicios que les voy a poner tarea, háganlos, por favor, practíquenlos, que eso les va a resultar de utilidad. No tanto por la calificación, que de alguna manera pues ayuda, pero sobre todo para que adecúen un poco, desarrollen un poco la habilidad de pensar en forma no decimal, que seguramente a medida que ustedes van avanzando en las materias de la carrera les va a resultar de mayor utilidad cada vez. ¿Quedó suficiente mi respuesta, Pablo? Supongo, ¿no? Ok, Pablo, gracias. Bueno, entonces, listo, es todo por ahora. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y les deseo éxitos totales en los parciales que todavía están pendientes. Profe, igualmente. Chao, profe. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Chao.